Amén, buenos días. Amén, buenos días para todos. Dios les bendiga. Qué gran alegría, gozo y el privilegio de tocar un tema tan escabroso. Libres, libres del miedo a la muerte. El miedo a la muerte es universal. Dios lo sabe, el apóstol Pablo también, y lo describe en el verso 15 del capítulo 2 de su carta a los Hebreos. Dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Tremendo. Dice, y librar a todos los que por el temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Servidumbre es esclavitud. A veces somos esclavos del temor a la muerte. Por el temor a la muerte muchas veces perdemos la vida antes de tiempo. ¿Por qué? Porque tenemos tanto temor a la muerte que no nos arriesgamos a un procedimiento que Dios quiere hacer en nosotros utilizando cualquier medio. También el temor a la muerte, porque muchas veces nos dicen que si somos muy espirituales, que si oramos mucho, que si ayunamos, que si nos involucramos mucho con el Señor, que si nos soltamos en las manos del Espíritu Santo, que Satanás hace retaliación en nuestra contra y hace acechanza y trae problemas a nuestra vida. Y perdemos las oportunidades que Dios tiene de vida para nosotros por el temor a la muerte, el miedo a la muerte. El miedo a la muerte nos hace perder o cometer errores. El miedo a la muerte nos hace cruzar una calle introspectivamente y encontrar la muerte sin estarla buscando. El temor a la muerte nos hace temblar ante cualquier cosa y cometemos errores en el manejo del cuchillo, en el manejo de un vidrio, en recostarnos contra los barandas en los centros comerciales. El temor a la muerte nos hace cometer muchos errores. El temor a la muerte es algo que ata la vida de todos. Dice, para librar a todos los que por el temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a esclavitud, a servidumbre. Hoy vamos a revisar este tema. El miedo a la muerte es consecuencia del pecado, de la separación de Dios. El apóstol Pablo también lo dice en su carta a los Romanos en el verso 6:23. Dice, porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Pero ¿cuál es el origen de la muerte? Todo tiene un origen. El origen de la muerte es la caída del hombre, la separación del hombre de Dios. En Génesis capítulo 3 nos enseña que el pecado trajo consigo la muerte espiritual y la muerte física. Nos separó de la comunión plena con Dios y eso trae la muerte. También nos muestra el poder del pecado y de Satanás. En ese capítulo de la carta a los Hebreos, en el capítulo 2, desde el verso 14 y 15, dice, vamos a leer los versos desde el 14 hasta el 16, dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, y él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Entonces, cuando nosotros tenemos miedo a la muerte, estamos también temiendo al diablo. Y nuestro temor debe ser un temor de amor, pero hacia Dios, no temor al diablo, porque el Señor nos dio potestad sobre él, dice, y librar a todos y librar a todos que por el temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Y eso somos tú y yo. Somos descendencia de Abraham. Y Dios hizo todo en el mismo capítulo 3, allí donde está la separación del hombre con Dios. Allí donde viene la muerte, en el verso 15, Dios anuncia vida.
vida y vida en Jesús. Anuncia al dador de la vida, a Jesús. Y no es cualquier vida, no es para devolvernos solamente la vida física, la vida espiritual, sino darnos la vida eterna. Lo que Dios quería con nosotros desde el principio, por eso nos hizo a su imagen y semejanza. Entonces, para estar con nosotros para siempre. Entonces, Satanás usa el miedo a la muerte para esclavizar. Pero Cristo vino a destruir ese poder. Estos versos nos muestran que Satanás usa el miedo a la muerte para esclavizarnos, para tenernos en temor. Entonces no busco a Dios, entonces no me involucro, entonces no ayuno, entonces no cuido mi salud, entonces no, el miedo a la muerte, ahí nos esclaviza Satanás. Pero Jesucristo vino para destruir ese poder de Satanás sobre nuestras vidas. Y tú y yo tenemos esa potestad, porque el Señor lo dio. ¿Cuál es la victoria sobre la muerte? La resurrección de Cristo es el fundamento principal. Cuando revisamos en la escritura, también el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, el capítulo 15, los versos 55 al 57 dice, porque ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo venció la muerte al resucitar, asegurándonos vida eterna. Y es lo que nos dice la Biblia en San Juan capítulo 11, los versos 25 y 26. Un verso que vamos a buscar memorizarlo hoy, el verso 25. Dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Dice el 26, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Es la palabra de Jesús. Si tienes una Biblia donde las letras que dijo Jesús son resaltadas, estos versos están con letra roja, resaltados, que son la palabra del Verbo, el Hijo de Dios. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Nuestra seguridad de salvación está en Cristo. Y el apóstol Pablo nos lo recuerda. Cuando vemos en Romanos 8, 38 y 39, un verso que repetimos muchas veces. Pero vamos a resaltar lo que dice específicamente acerca de este tema. Dice, porque estoy seguro que ni la muerte ni la vida podrán separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estoy seguro, yo estoy segura que ni la muerte ni la vida me podrán separar del amor de Cristo, del amor del Señor que es en Cristo Jesús, del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tenemos que hacer un cambio en la perspectiva de la muerte. Tenemos que ver la muerte como ganancia, la muerte física como ganancia. El apóstol Pablo también en el libro, en la carta a los Filipenses, en el capítulo 1, verso 21 y 23, dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, para lo cual es muchísimo mejor, A veces estamos en tanta angustia que a veces ese temor a la muerte nos hace aún ser inconscientes. A veces tenemos tanto dolor o tantos problemas, tantas situaciones con nuestros hijos, con nuestro cónyuge, con con cualquier situación, con las deudas, y decimos, Señor, ya no puedo más, ven por mí. Señor, ya no puedo más, yo quisiera morirme. Ya no puedo más. Pero eso lo hacemos en una reacción humana. Pero cuando reaccionamos, ya le hacemos el quite a la muerte y huimos de la muerte.
No es que busquemos la muerte, porque buscar la muerte es suicidio y eso es pecado. No tenemos que de ninguna forma buscar la muerte. Nuestra vida le pertenece a Dios. Dios la da y Dios la quita cuando a Él le place. Y algo bien importante es que si Dios te da vida, tiene un propósito contigo. Y lo vamos a ver a través de la escritura. Entonces, vemos lo que dice ahí. Tenemos que cambiar nuestra perspectiva, nuestro paradigma de la muerte. Estudiamos hace unos días libres de los paradigmas. Y la vida, o la muerte más bien, es un paradigma de terminar todo. No, al contrario, tenemos que verlo como ganancia. ¿Por qué? Porque ya no vamos a estar sujetos a esta carne pecaminosa. Ya no tendremos que decir, Señor, tú sabes que yo soy humana, que estoy en este cuerpo, que soy débil. No, porque vamos a estar con el Señor. Vamos a estar libres de toda cosa, de todo mal pensamiento. Entonces ya no tenemos la disculpa de estar diciendo, Señor, ayúdame porque es que yo no puedo. No. Entonces ese miedo a la muerte nos hace hablar y decir cosas incoherentes. Llévame, pero no me lleves. Entonces el Señor, ¿a qué le hace caso? Entonces se describe la muerte como estar en Cristo. El estar en Cristo es muchísimo mejor, dice este versículo. Estar con Cristo, estar ya en el reino de los cielos es muchísimo mejor. Entonces, tener la perspectiva, el paradigma, borrar ese paradigma que es pérdida, perder la vida. Es una ganancia, verlo como ganancia, como dice el apóstol Pablo en el libro, en la carta a los Filipenses. Es mucho mejor estar con Cristo en el tiempo de Él. Porque si apresuramos el tiempo y no cumplimos su propósito, el Señor va a decir, y bueno, ¿qué hiciste con el talento que te di? Ahí el problema. Ese sí es el problema, que no aprovechemos bien el tiempo, la vida que Dios nos da. La vida es tiempo, tiempo que no es retornable. Por eso decimos muchas veces cuando hay un accidente. Yo oía estos días a una hermana hablando de un accidente de su hijo. Decía, las cosas se recuperan, pero la vida no. Entonces, eso es lo que tenemos que pensar. La vida no se recupera. Cuando la perdemos y llegamos sin los resultados, el Señor dice, ¿qué hiciste con el talento que yo te di? Yo te di una familia. Yo te di hijos. Yo tuve confianza en ti para que tú me los presentaras a mí puros, como hombres y mujeres irreprensibles. Irreprensibles es que nadie los puede señalar. Y sí, yo sé que los hijos son necios, yo sé que los hijos tienen sus propios pensamientos y se desvían, pero nuestra responsabilidad está en darle la palabra a todo el que aparezca en nuestro camino. Hay muchas personas que están una única vez en nuestro alcance y esa es la oportunidad que tienen para conocer a Jesús, para oír de Jesús. Porque la fe viene por el oír y por el oír de la palabra de Dios. ¿Y quién tiene la palabra de Dios? Tú y yo. Y esas personas que se atraviesan por nuestro camino tienen la oportunidad de que nosotros les demos esa palabra de salvación. Ese es el detalle, que nosotros aprovechemos bien el tiempo, porque si nosotros aprovechamos bien el tiempo, lo demás no importa, porque estamos en las manos del Señor y el Señor hace con nosotros lo que prefiera. Y Él sabe que es lo mejor para nosotros, porque la Biblia dice que Él tiene pensamientos para nosotros de bien y no de mal. Dice que Él llevó nuestro dolor, nuestra enfermedad, pero sí debemos sufrir o Él permite el dolor en nosotros. Él lo permite. ¿Por qué? Porque Él quiere que conozcamos a Jehová Rafa, el sanador. Y cuando nosotros conocemos a Jehová Rafa, el sanador, podemos orar por otros y decirle a otros, mire, yo soy sano de esta. Yo puedo decirles a ustedes, Dios me sanó a mí de afecciones cardíacas difíciles. Ustedes lo saben, con diagnósticos de muerte seguidos, estando en unidades de cuidado intensivo por mucho tiempo. Pero a mí Dios me libró y soy libre de medicamentos. ¿Por qué? Porque a Él le plació. A Él le plació. Porque me da la oportunidad de decirle a otros, yo conozco a Jehová Rafa. Si no hubiera sentido dolor, si no hubiera pasado por esta cirugía, si no hubiera pasado por tanto dolor y enfrentada a la muerte,
Cuando me hicieron la primera operación, me dieron, usted no tiene oportunidad sino del 10% de posibilidades que se salve. Y cuando tuve la CB, perdí la memoria, perdí el conocimiento, perdí todo. Pero Dios es bueno y si me tiene aquí, seguramente es para que tengamos esta conversación. No es miedo a la muerte física, tenemos que tener miedo a la muerte espiritual, que no hagamos el propósito de Dios, que no cumplamos el propósito de Dios. Adicionalmente, la muerte es una transición para los creyentes, es una transición de la vida. La muerte física de una persona no es el final, antes es el comienzo de la vida eterna con Cristo. El apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios en el capítulo 5, verso 1 al 8 dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en el cielo. Y por esto también gemimos, deseamos ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Y si vivimos, confiados siempre, sabiendo de que entre tanto estamos en este cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque si por fe andamos, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes para el Señor. Y esto lo decía Pedro, una persona que había sido perseguida, encarcelada, perseguida por anunciar el Evangelio. Y él decía, en un verso lo vamos a ver ahora, dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque esa es la libertad de la vida presente. Vivir sin temor a la muerte. Vivir sin temor a nada. Dice en primera de Juan, capítulo 4, verso 18, el perfecto amor echa fuera el temor. Si tú tienes el perfecto amor de Dios, el amor ágape, el amor incondicional, el amor de entrega a tu Padre, el amor de entrega a su amado Hijo, a su amado Espíritu Santo, vamos a anhelar estar con Él. Por eso es importante sumergirnos en el mar del amor del Señor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Y como les decía al comienzo, cuando no tenemos temor y nos dice, estamos muy delicados, con mucho dolor y queremos, Señor, termine con esto, ya no más. Y el médico dice, bueno, vamos a hacer una operación. Pues vamos a ir a esa operación porque le decimos, Señor, mi vida está en tus manos. Si esta es la hora, Señor, gracias. Pero si a ti te place y algo tengo que terminar, gracias, Señor, por hacer tu voluntad a través de los médicos. Porque Dios es soberano y Dios tiene para nosotros lo mejor. Entonces, confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. La libertad presente está en ese perfecto amor que echa fuera el temor. El propósito de esta vida aquí es que Dios nos hizo para buenas obras y lo vemos en la palabra. En el apóstol Pablo en Efesios, en la carta a los Efesios capítulo 2, verso 10 dice, porque somos hechura suya, hechura de quien Dios. Dios te hizo, la Biblia lo dice en el Salmo 139, las manos del Señor te hicieron en el vientre de tu madre. En Jeremías dice que antes de que fuésemos puestos en el vientre de nuestra madre, Él nos conoció. Él sabe de nosotros, nos hizo con propósito. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Recordemos siempre, no hacemos buenas obras para ser salvos. Somos salvos porque hemos reconocido nuestro pecado y Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador.
pero hacemos buenas obras por agradecimiento, en honra a ese amado Jesús que entregó su vida por nosotros, ese amado Padre Celestial que entregó lo más valioso que él tenía, su único hijo, lo entregó por ti y por mí. Y Jesús entregó hasta su última gota de sangre, entregó su vida, dejó su lugar en el cielo por ti y por mí. Por eso estamos en la obligación de hacer buenas obras. No hacemos buenas obras para ser salvos. Ya somos salvos. Jesucristo compró nuestra salvación. Muchos dicen, la salvación es gratuita. No es gratuita. La salvación tiene el precio más alto. Más alto. Tiene el precio de la sangre del Hijo de Dios, del único Hijo de Dios, del unigénito Hijo de Dios. Ese valor es el tuyo y el mío. Por eso tenemos la obligación de hacer las buenas obras, porque fuimos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellos. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer en la vida práctica? Confiar en la obra de Cristo en nosotros, reconocer que Jesús como nuestro Salvador personal y recibir esa seguridad de vida eterna. Que si te dicen, ¿tienes seguridad de vida eterna? Sí, no tienes que temer ni tienes que dudar. Si aún dudas, este es el día que tú creas firmemente y que recibas a Jesús de una forma segura, que no importa dónde sea, porque muchas veces sí, el dolor nos lleva a aún desear la muerte, pero cuando se enfrentan, no la queremos. Pero muchos duermen, se acuestan a dormir y no vuelven a despertar. La muerte vino mientras dormía. Y gloria a Dios, qué muerte tan linda. Pero ¿cómo te acostaste? ¿Cómo terminaste tu día con tu familia, con tu cónyuge? ¿Estás listo para ir con el Señor? ¿Cómo terminó la vida con tu jefe, con tu compañero de trabajo? ¿Cómo terminó el día con la persona de la fama que te robó las vueltas? ¿Terminaste maldiciendo? ¿Cuál fue tu última oración? ¿Limpiaste tu vida de tus pensamientos? Entonces esa aplicación, esa vida práctica que debemos vivir es todos los días tener la seguridad de la vida eterna, cambiar nuestra perspectiva de la muerte. Que la muerte no es el fin de la vida, es el comienzo de la eternidad. Y no es que termina todo aquí, no, comienza la eternidad. Y aquí se va a disfrutar el fruto, va a quedar el fruto de lo que hicimos. Eso va a quedar en nuestros hijos, en nuestro cónyuge, el legado que dejamos. ¿Cómo te van a recordar? ¿Qué impacto va a tener tu vida en las siguientes generaciones? Nosotros cuando leemos, hemos estado leyendo con las mujeres en los libros de los reyes y los libros de las crónicas, Y vemos cómo las decisiones de una persona no solamente afectan su vida, afectan su familia, su comunidad y las siguientes generaciones. Vemos muchos que aun cuando su padre hizo cosas buenas, dice que volvieron a hacer los pecados de sus antepasados. ¿Cómo te van a recordar? ¿Qué va a decir Dios de ti? Cambia tu perspectiva. Esa es la necesidad de que miremos la muerte desde el lente de la eternidad, la visión de la eternidad, como ve Dios que Él nos ama y nos desea celosamente para que estemos allá con Él y no con una visión terrenal. Aquí se terminan las cosas. Por mucho que trabajes y tengas muchos bienes, todo eso se queda aquí. A nosotros cuando morimos, terrenalmente no nos echan ni siquiera el vestido que más nos gustaba. Y si lo echan, en el cementerio se lo quitan y ya, no hay más. Pero dice la Biblia que venimos desnudos a la vida y vamos a ir desnudos a la vida eterna. Entonces, cambiemos nuestra perspectiva y fortalecernos diariamente a través de la palabra,
la oración, la comunión con Dios. Por eso estos tiempos de Free Souls, estos tiempos de este comienzo de año para presentar todo nuestro quehacer, todos nuestros pensamientos, nuestra vida física, nuestra vida espiritual, nuestra vida económica, nuestra vida laboral, nuestra vida familiar, nuestras relaciones, presentarlas delante de Dios. Y aquello donde tenemos dificultades, perdonemos. Que las cosas son terribles, que no se merece el perdón. No, por la otra persona no se merece, pero tú mereces estar libre. Libre de esa esclavitud. Acuérdate lo que dice la Biblia, que por el temor a la muerte todos estábamos esclavos, pero el Señor vino para traernos libertad. Vive una vida con propósito para enfrentar esa muerte con paz. Vive una vida con propósito para glorificar y cumplir la misión que Dios te dio en tu vida. Si Dios te da un trabajo, es porque Él sabe que te dio las habilidades y te va a respaldar en tus habilidades, en tus conocimientos. Te va a dar oportunidad de que te capacites, de que te formes. Va a poner a tu lado jefes, compañeros que te van a ayudar a cumplir ese propósito. Pero sé como una esponjita abierta a recibir todo lo que Dios tiene para ti. No es espiritualizarlo todo, pero verlo todo a través de los lentes de Jesús, a través de los lentes de la eternidad. ¿Esto en qué contribuye a mi vida eterna? ¿Esto en qué contribuye a la herencia que estoy dejando a mis generaciones? Siempre piensa en tus generaciones. Recuerda ese versículo de Deuteronomio. Dice la Escritura, hablando Jehová Dios de los ejércitos: conoce que yo soy Jehová Dios, que amo y guardo mi pacto para con aquellos que me aman y guardan mis mandamientos. Ese debe ser tu propósito diario, el propósito de vida, la perspectiva de ver la muerte con la mentalidad y el lente de la eternidad. Que vamos a estar por siempre adorando al Señor. Por eso, sin que te digan, debes levantar tus manos en el cielo. Dios no te va a decir, levanta tus manos para adorarme. No, eso vas a nacer de ti, pero tienes que aplicarlo y practicarlo hoy. Allá no vas a necesitar orar. Ya no habrá necesidad. Ya no vas a saber de enfermos y no vas a tener que orar por enfermos, ni por economía, ni por escasez, ni por nada, porque allá lo tenemos todo. Allá solamente vamos a adorar. Si aquí no practicamos, no vamos a lograrlo. Entonces, ¿cuál es tu misión? Glorifica a Dios y cumple tu misión, lo que Dios tiene para ti. Deposita tu confianza en Cristo y experimenta la libertad del miedo a la muerte. Para mí, el vivir es Cristo y el morir ganancia. Yo quiero decir, y decirlo con toda convicción de mi corazón, como lo dijo el apóstol Pablo. Porque dice el apóstol Pablo también en la carta a los Romanos, en el capítulo 14, verso 8. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. Cambia tu perspectiva de vida. Fortalece tu fe diariamente. Mira todo lo que el Señor hace y tómalo para ti. Si Dios lo hace con otros, lo hará contigo. Dios es fiel. Él no se olvida de la obra de amor que tú has hecho. Todo lo que tú has hecho, como dice la carta a los Colosenses, todo lo que hagáis, de pensamiento, de palabra o de obra, hazlo como para el Señor y no para los hombres, porque de Él viene la recompensa. Hagamos lo mejor, esperando la recompensa del Señor. No anhelándola, esperándola. Porque ya la tendremos. Esa corona de la vida. Esa corona con tantas joyas y piedras preciosas. Cuantos hayas llevado al trono de la gloria. Cuantos hayas llevado y cuánto has hecho para que otros te conozcan. Conozcan al Dios Todopoderoso a través de ti. Dile al Señor, yo quiero ser un instrumento de tu gloria, un instrumento para tu gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Heme aquí,
y no pierdas el tiempo. Tus gestos, la comunicación no verbal, cómo mueves el cabello, cómo mueven los ojos, la intención con la cual haces las cosas, todo esto muestra tu amor hacia el Señor. Y Él es el que tiene en ti esa victoria, porque Él venció la muerte con su resurrección. Y nosotros, tú y yo, vamos a resucitar. No, la muerte física es para nacer a la resurrección de la vida espiritual, la vida eterna en el cielo con el Señor, para adorarle, para exaltarle. Demos gloria al Señor y digamos juntos, pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. Padre nuestro, te damos gracias. Hoy yo bendigo a este pueblo, Padre, en el nombre de Jesús. Te doy muchas gracias, Señor. Gracias por cada participante. Gracias por cada persona que va a oír, Señor, este mensaje. Dios, clamamos a ti, Señor, por la libertad del temor a la muerte, en el nombre de Jesús. Dios, yo te suplico que puedas, Señor, hacer la obra en mí y en cada uno de los que está conmigo en esta mañana, o los que van a oír este mensaje, Padre. Que sea tu gloria. Señor, anhelamos verte. Y así como anhelamos verte en nuestra oración, como anhelamos verte obrar hoy, Señor, allí en el Catatumbo, en el Cauca, Señor, como anhelamos verte obrar en cada lugar, Señor. Oh Dios, que el temor a la muerte no nos tranque la obra que tenemos que hacer por tu mandato, por la voluntad tuya y el propósito que has puesto en nuestra vida. Gracias por hacernos guerreros e intercesores por esta nación, Señor. Y hoy clamamos por aquellos que hoy tienen miedo a la muerte. Hoy clamamos por aquellos que hoy van a ir contigo, Señor. Dales oportunidad de salvación. Bendecimos tu iglesia, bendecimos, Señor, tu pueblo, Señor, en cada lugar, en cada corregimiento, en cada municipio donde hoy hay guerra, en el nombre de Jesús. Y en este tiempo de Free Soul, Señor, levantamos tu gloria, Señor, sobre esta nación, sobre cada familia participante, Señor, en Emanuel Cruzada Cristiana, Dios, y en tu iglesia en general, Padre, en el nombre de Jesús. Hoy miramos, Señor, oh Señor, con una perspectiva de fe, Señor, con una perspectiva eterna, Señor, la libertad, Señor, del miedo a la muerte, Padre, en el nombre de Jesús, porque tú, Señor, rompiste las obras del diablo, Señor, y pusiste tu pie sobre la testa cabelluda del enemigo. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, amado Espíritu Santo. Amén y amén. Dios te bendiga. Dios te guarde. Feliz día.